Muy buenos días a todas y a todos. Vamos a hacer un recuento del estado que guarda el Infonavit al día de hoy y hablar un poquito acerca del programa de vivienda de manera breve, presidente. Gracias. Bueno, ya hemos hablado en otras ocasiones que durante los gobiernos neoliberales la operación y los recursos del Infonavit se vieron seriamente comprometidos por factores como malos manejos, actos de corrupción, privilegios indebidos para la alta burocracia y sobre todo por el diseño de créditos incosteables. La que sigue, por favor. Esto afectó drásticamente la economía de millones de derechohabientes, provocando que se generaran 4.025.000 créditos impagables en perjuicio de los derechohabientes. ¿Qué hemos hecho a partir de que en esta administración le informamos a la presidenta de este fenómeno de los 4.025.000 y de que ella nos instruyó a resolver? ¿Qué hemos hecho? Bueno, pues aquí están los 4.025.000. Desde el 11 de noviembre del año pasado, congelamos 2 millones. Este año, el 21 de febrero, con la nueva ley del Infonavit, congelamos los otros 2 millones. Si ya están congelados los 4.025.000. Ese congelamiento no resuelve el problema, porque hay mucha gente que tiene muchos años pagando, de manera que hay que darle beneficios adicionales, tales como disminución de interés, disminución de mensualidades y quitas en los saldos. Bueno, al día de hoy, a 625.000 de este universo, ya les disminuimos tasa, mensualidad y saldo. En el mes de mayo se van a sumar 240.000 más que también van a tener beneficios de disminución de tasa de interés, mensualidad y saldo. En julio de este año, entre el día 1 y el 31, se suman 500.000 más. Van a tener una disminución de tasa al 4% y también disminuciones de saldo y mensualidad fija. Y en el último trimestre de este año entrarían, y esto va a durar el último trimestre de este año y los primeros meses del próximo año, 1.700.000, que van a tener disminución de tasa, descuentos al saldo y mensualidades. Todo esto va a ser de manera automática. Van a restar 960.000 derechohabientes que por lo emproblemado de sus asuntos, porque cayeron en cartera vencida, porque tuvieron reestructuraciones, porque ya se complicó, se requiere que acudan a las delegaciones del Infonavit. Esto ya lo están haciendo desde marzo de este año. Entonces, este es el estado que guarda y esperamos que a principios del próximo año los 4.025.000 ya estén en condiciones de poder pagar sus créditos y acceder a sus viviendas. La que sigue. Además de los créditos impagables, estas administraciones neoliberales cometieron innumerables actos de corrupción. La que sigue. Fraudes por juicios masivos. Aquí se afectaron a 373.000 derechohabientes, fraudes inmobiliarios por ventas sucesivas de vivienda, fraudes contra el ahorro de derechohabientes, fraudes cometidos por coyotes, usando la marca del Infonavit, corrupción de funcionarios del Infonavit, fraudes inmobiliarios donde se usurpaba la identidad de los derechohabientes y fraudes contra las garantías hipotecarias que dejaban los constructores al Infonavit. No solo, en algunos casos dejaban tierras que ya estaban hipotecadas, en otros casos dejaban hasta avionetas que no volaban. Bueno, de todo esto hay 38 denuncias interpuestas y estamos preparando
3,405 que las vamos a ir poniendo de manera sistemática en las próximas semanas. La que sigue, por favor. Bueno, la presidenta nos ha insistido mucho en el tema de las viviendas que tienen problemas y que derivado de este mal manejo y de estos malos créditos han sido vandalizadas, abandonadas, ocupadas irregularmente, etcétera, etcétera. Son 845,000, es una cantidad muy grande de viviendas, y para poder resolver el tema de estas viviendas emproblemadas, hemos firmado un convenio de colaboración con la Secretaría del Bienestar para hacer un censo. ¿Cuál es el estado que guardan estas viviendas? ¿Cuántas hay abandonadas? ¿Cuántas vandalizadas? ¿Cuántas ocupadas irregularmente? En fin, un planteamiento del problema para encontrarle soluciones que van a ser bastantes, más de una. Y bueno, esto nos va a permitir ofrecer la mejor solución. No vamos a desalojar a nadie, se trata de encontrarle soluciones a todas las familias que hoy ocupan estas viviendas. Aquí se va a incluir entre las adicionales a las 845,000, las 90,000 del FOBISSSTE, para tener un panorama absolutamente claro de qué pasa con este tipo de viviendas. La que sigue, por favor. Bueno, entramos a esta parte que es interesante. A partir del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿cuál es la situación financiera del Infonavit? Pero ya en el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum. Esta gráfica es interesante porque aquí empieza el gobierno del presidente López Obrador. La condición financiera del Infonavit es muy mala, pero la política salarial del presidente López Obrador hizo que el Infonavit tuviera o pasara de vacas flacas a vacas gordas. Cuando él llega, el salario mínimo eran 88 pesos. Durante su gobierno se incrementó de manera importante hasta septiembre del 24 el salario mínimo, llegando a 248 pesos. Como el Infonavit o el Fondo de Vivienda se alimenta principalmente del 5% del salario de los trabajadores, estos incrementos hicieron que el Fondo de Vivienda fuera creciendo de manera muy importante, pasando de 146,000 millones de pesos en el 2018 a 780,000 millones al término de su administración. Entonces, muy importante la política salarial y este mejoramiento financiero del Infonavit a partir de esta política salarial. Ahora, entra la doctora Sheinbaum a la presidencia de la República y de septiembre del 24 al 31 de marzo, este es el comportamiento. Ha seguido creciendo el fondo de vivienda, que pasa de 780,000 a 816,000 pesos. Y bueno, también la política salarial, porque a partir de enero de este año el incremento fue del 12%. Entonces, continúa esta tendencia favorable a las finanzas del Infonavit en el gobierno de la doctora Sheinbaum. La que sigue, por favor. Estos datos son importantes. Aquí nos estamos refiriendo a la recaudación del Infonavit. Esta barra significa el promedio mensual de recaudación en el último año del presidente López Obrador. En promedio, cada mes, 33,000 millones de pesos. De octubre a marzo 25, ya el gobierno de la doctora Sheinbaum, el incremento es de 34,000, es decir, se ha recaudado 1,000 millones de pesos mensuales adicionales. Es un buen dato.
Y bueno, ¿cómo ha sido la colocación de créditos? ¿Cómo fue en el gobierno del presidente? En promedio, en su último año de gobierno, mensualmente se colocaron 19,000 millones de pesos. A partir del inicio de este gobierno, de octubre y hasta fines de marzo, 21,000. Estamos hablando de una colocación mensual de más de 2,000 millones de pesos. Entonces, en ambos rubros, tanto en recaudación como en colocación de crédito, en este gobierno se ha seguido incrementando los valores positivos en el Infonavit. La que sigue, por favor. Aquí ya hablamos del Fondo de Vivienda, son los 780,000 millones en el gobierno del presidente, lo que nos dejó el presidente López Obrador, y lo que está en caja, en tesorería, en el Infonavit. La suma del fondo más lo de caja, 840,000 millones. En estos 6 meses de gobierno de esta administración, el Fondo de Vivienda creció de 780 a 816 y también lo que tenemos en la tesorería. De manera que el incremento total del recurso pasó de 840 a 916, casi 80,000 millones de pesos más. Este es el dinero que vamos a ocupar para la construcción de viviendas. Y esto es la proyección al cierre de este año. Estamos proyectando que el fondo de vivienda va a continuar aumentando de 8.16 a 8.49, es decir, no se va a tocar el fondo de vivienda para la construcción de viviendas. Y lo que hoy tenemos en tesorería va a pasar de 103,000 a 166,000. Esa es la proyección. Desde luego, no queremos esto. Ese dinero es para la construcción de vivienda. Estamos muy sobrados con relación a la meta, Presidenta. Por eso también podemos pensar en que se incremente la construcción de viviendas desde el Infonavit. Pero bueno, los datos son bastante positivos. La que sigue, por favor. Y ahora ya entraríamos al programa de vivienda, la que sigue. Esto es lo que llevamos en términos de la construcción. Bueno, ya tenemos firmados, mejor dicho, ya iniciamos la construcción desde el pasados, ya no me acuerdo qué día fue, pero tiene 10, 15 días, la construcción de 22,266 viviendas. Al cierre de este mes de abril se va a incrementar 19,489 viviendas más en estos estados. Los que están con rojo ya iniciaron construcción de vivienda. Los que están en verde oscuro, en abril, 19,489 más. En mayo vamos a agregar 9,880 viviendas adicionales. Aquí debió haber sido el color verde bajito, el verde oscuro, nomás que no sé qué pasó, le cambiaron el color, pero bueno, en lugar de este color es el verde bajito, 9,800 viviendas más, de forma tal que a fines de mayo ya habremos iniciado la construcción en 51,600 viviendas, es decir, poquito más de la mitad de lo que tenemos de objetivo en este año. Pues creemos que si esto lo conseguimos a finales de mayo, en este año habremos iniciado la construcción de el 100% o un poquito más de vivienda para el caso del Infonavit. Y con esto ya concluimos, para que vean que sí fue breve, y ya nada más tendríamos unos renders, Presidenta, de cuáles serían los proyectos arquitectónicos. Están bastante bonitos.
Están igual de bonitos que los de la CONAVI. Eso es cuanto, Presidenta. Gracias. Muy bien, ahora sí vamos a las preguntas.